Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de problemas del desarrollo. En el día de hoy trabajaremos con los conceptos centrales del capítulo número 6, referido a la dimensión normativa del desarrollo y, como hacemos siempre también en la segunda parte de la clase, abordaremos el análisis de los diferentes ejercicios del práctico número 6. Comenzamos entonces con el tema de hoy. La dimensión normativa del desarrollo. Ustedes saben, porque ya lo hemos hablado en otras clases anteriores, que el desarrollo es un fenómeno complejo y multidimensional, ¿sí? Ya hemos venido observando la gran variedad de dimensiones que componen los procesos de desarrollo o que están involucrados en los procesos de desarrollo, pero aunque hemos mencionado de forma indirecta, todavía no habíamos tocado de lleno lo que es la dimensión normativa del desarrollo. ¿Qué es la dimensión normativa? Bien, siempre cuando hablamos de lo normativo, ya sea en el desarrollo o en cualquier otro ámbito, hacemos referencia al deber ser, es decir, a cómo deberían ser las cosas o cómo debería ser la realidad en función de determinadas convicciones, creencias, valores, principios, fundamentos que tengamos nosotros como personas. Así que la dimensión normativa siempre está asociada fuertemente con lo que son nuestras creencias y nuestras convicciones. Claro está que todos esos elementos que mencioné, de alguna manera, también vienen dados por la sociedad a la que yo pertenezco. Por lo tanto, no es que simplemente yo tengo determinadas convicciones que son personales, únicas y especiales para mí. Por lo general, sucede que esas convicciones que yo poseo son compartidas socialmente, ya sea plenamente en algunos casos o parcialmente, porque hay determinadas cuestiones sobre lo que existen diferentes posicionamientos y discrepancia en una misma sociedad, ¿tá? Pero en definitiva, la dimensión normativa del desarrollo entonces es considerar qué entendemos nosotros por desarrollo para nosotros, teniendo en cuenta que el desarrollo como aquel proceso que está orientado a mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, ¿qué es mejorar la calidad de vida de las personas? ¿Sí? Porque nosotros podemos tener algunas ideas generales, estoy seguro, todos tienen una idea general de lo que es el desarrollo y esa idea la mayoría de las veces está asociada a la prosperidad económica, ¿no? Y al bienestar en general. En una sociedad como la nuestra, ¿sí? Ese bienestar está directamente relacionado con con la prosperidad económica. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos es, ¿esa concepción de lo que es una vida próspera, el bienestar, y es realmente lo que todos deseamos? Porque si eso es simplemente una concepción específica, ¿sí? Es un estilo de vida que nos proponemos nosotros o algunos de nosotros como sociedad, ¿eso es algo universal? Seguramente la respuesta sea no. Muchos pueblos, muchas personas tienen otras convicciones, ¿sí? Por lo tanto, muchos de los valores y los principios generales que compartimos nosotros en las sociedades occidentales, por decir algo, en realidad no son compartidos y no son sinónimo de bienestar, ¿sí?
en otras sociedades del mundo. Así que, en definitiva, la dimensión normativa del desarrollo está vinculada con cuestiones éticas, morales, filosóficas, ¿sí?, de fondo, que son las que, en definitiva, orientan nuestra forma de ser, nos identifica y, por lo tanto, vamos a ver a lo largo de esta clase cuáles son las distintas posturas en torno a estas cuestiones, ¿sí? Obviamente que la gran variedad de posicionamientos existentes hace que, en definitiva, haya cierto caos respecto a la concepción de qué es el desarrollo, ¿tá? Sin embargo, los autores que nosotros vamos a analizar a continuación, principalmente tres de ellos, que son Rawls o Rawls, como ustedes quieran llamarle, por un lado, Nozick, ¿sí?, que critica un poco la postura de Rawls, y Amartya Sen, principalmente, que es un autor ya bastante conocido por nosotros, realizan algunos planteos vinculados a la cuestión normativa que nos orientarán en el análisis y en la discusión sobre esta dimensión. Una de las ideas que está más directamente relacionada con el desarrollo es la idea de justicia, ¿sí? Todas aquellas personas que de alguna manera combaten el subdesarrollo es porque, en definitiva, consideran que el subdesarrollo aumenta las injusticias, ¿sí? O sostiene las injusticias en una sociedad. Por lo tanto, hay que transformar esa realidad promoviendo el desarrollo y, por lo tanto, minimizando las situaciones de injusticia. En este sentido, por lo tanto, una sociedad más justa siempre será una sociedad más desarrollada. Sin embargo, hay un problema, porque ¿qué es la justicia para cada uno de nosotros? ¿Todos nosotros tenemos el mismo concepto de justicia o existen diferencias? Bueno, hay un autor que se menciona allí en el capítulo, que es John Rawls, ¿sí?, que escribió su obra más importante quizás en 1971, Teoría de la Justicia, y allí el autor nos dice que todos los individuos, todas las personas, sin importar la sociedad en la que vivan, son poseedores de ciertas concepciones, ¿tá?, o intuiciones de qué es lo justo y qué es lo injusto, ¿sí? Sin embargo, dice el autor que estas intuiciones de qué es justo o injusto a menudo entran en conflicto, porque las intuiciones de uno, las concepciones de uno, son contrarias a las del otro, o lo que es justo para uno es injusto para el otro. Por lo tanto, dice Rawls, dado que todo el mundo tiene ideas diferentes de lo que es la justicia, ¿sí?, sin embargo, no existe, por lo menos hasta que el autor lo plantea, no existe, dice él, una teoría, ¿sí?, un cuerpo teórico coherente de qué es la justicia. Por lo tanto, él se propone brindar una serie de principios generales de qué es la justicia. En este sentido, dice Rawls que todas las personas en las diferentes sociedades del mundo aspiran a tener una vida buena, ¿sí? Por lo tanto, en este sentido, seguimos, ¿no?, con la justicia en consonancia con lo del desarrollo. Los procesos del desarrollo también, siempre habíamos visto, están orientados a mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, dice Rawls, no todas las personas comparten, ¿sí?, los mismos objetivos, porque no siempre lo bueno es lo mismo para todos, o mejor dicho, al revés. No siempre
las mismas cosas son buenas para todas las personas. Es decir, lo que es bueno para uno quizás no sea lo bueno que entiende el otro. Por lo tanto, dice Rawls, ya que existen diferencias en lo que nosotros consideramos bueno para nuestra vida, dice, sí hay otros elementos, ¿sí?, que son los bienes primarios que menciona el autor, que son los elementos necesarios para nosotros poder alcanzar esa vida buena que cada uno de nosotros considera, ¿sí?, que es buena. Estos bienes primarios serían los medios que nos permiten, ¿sí?, alcanzar esa vida buena deseada. Él hace una clasificación entre los bienes primarios naturales, por un lado, y los bienes primarios sociales, por otro. Los bienes primarios naturales serían, por ejemplo, la salud, por ejemplo, el clima, por ejemplo, un don especial que tenga la persona, nuestra inteligencia, nuestra habilidad para hacer determinadas cosas, ¿tá? Todo eso son bienes primarios naturales porque vienen con el nacimiento, es decir, no hay una institución social que nos haya dado eso, sino que es algo natural. Por otro lado, los bienes sociales, los bienes primarios sociales son aquellos bienes primarios en tanto que nos permiten también, ¿sí?, alcanzar un fin mayor, que es esa vida buena, pero son sociales en tanto que son brindados por la sociedad o por las instituciones socialmente construidas, de acuerdo a la sociedad en que nosotros vivimos. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los bienes primarios sociales? Bueno, la libertad, por ejemplo, ¿sí?, porque si nosotros vivimos en una sociedad democrática vamos a tener mayor libertad que si vivimos en una sociedad donde hay un régimen dictatorial, por ejemplo, ¿sí? Así que eso es socialmente, ¿sí?, un bien socialmente distribuido. Otro ejemplo podría ser la educación, ¿sí?, o los distintos servicios, ¿sí?, o el salario que ganamos. Son bienes primarios sociales porque siempre existen instituciones o una forma social de distribución de esos bienes, ¿sí?, que no son dados y distribuidos de forma natural. Bien, para Rawls entonces existe justicia cuando los bienes primarios son distribuidos de forma igualitaria para que todas las personas, por lo tanto, tengan las mismas oportunidades y los mismos medios para alcanzar esa vida buena que desean. Sin embargo, allí el autor plantea una excepción, porque dice que si bien los bienes primarios naturales no son distribuidos de forma igualitaria, porque algunas personas nacen con un don y otras no, porque a algunas personas les toca sufrir determinadas catástrofes naturales y otras no. Por allí en el manual se compara, por ejemplo, el terremoto de Chile con el terremoto en Haití y las consecuencias diferentes que hubieron en cada uno de los países. Dice, por lo tanto, los bienes primarios naturales son distribuidos de forma natural, vienen dados naturalmente, pero no igualitariamente. Sin embargo, eso, dice el autor, no es una situación injusta, ¿sí?, en tanto que es algo natural, no es injusta en sí misma. Sin embargo, sí puede ser injusta la distribución de los bienes primarios sociales, como dije hoy, porque a unos les toca más que otros. Por ejemplo, cuando hay mala distribución de la riqueza, eso es porque las instituciones sociales de alguna manera están haciendo que unos obtengan mayores beneficios que otros. Y otra particularidad es que si bien los bienes primarios naturales
no son distribuidos de forma igualitaria si su distribución su distribución está influenciada de alguna manera, o más que su distribución, el efecto, ¿no?, de esos bienes primarios va a ser afectada por las instituciones, ¿sí?, encargadas de distribuir los bienes primarios sociales. Un ejemplo que pone el autor por allí es, por ejemplo, la educación. Si hay un niño, ¿sí?, que es muy inteligente, decimos entonces que tiene un don que fue naturalmente dado naturalmente. Ahora, ese don natural que tiene el niño podrá ser aprovechado, ¿sí?, por eso hablaba de los efectos de estos bienes primarios naturales. Ese don podrá ser aprovechado en tanto que pueda acceder a los servicios educativos de calidad. Por lo tanto, ¿sí?, por más don que se tenga, por otro lado, la explotación de ese don depende de instituciones, ¿sí?, y de bienes primarios sociales y de las instituciones que los reparten, ¿sí? Muy bien. Entonces Rawls dice que una situación, para que sea justa o para que haya justicia en una sociedad, los bienes primarios en general tienen que ser repartidos de forma igualitaria, y cuando no se reparten de forma igualitaria, solo debe ser porque el reparto no igualitario, es decir, desigual, redunda, ¿sí?, en un mayor beneficio para los que menos tienen. ¿Correcto? Entonces, esto es lo que algunos llaman discriminación positiva, ¿tá? Es decir, solo se justifican en una sociedad justa aquellas desigualdades que mejoran la condición de los más débiles, de los más vulnerables, de los más necesitados. Bien, por lo tanto, todos los bienes primarios tienen que ser, en la medida de lo posible, distribuidos de forma igualitaria, con esta excepción, ¿tá? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que, por ejemplo, el servicio de educación tiene que ser igual para todos, que los derechos tienen que ser los mismos para todos, a menos que, por ejemplo, digamos que las personas que se encuentran por alguna razón más vulnerables se vean beneficiadas, ¿sí?, por las desigualdades. Entonces decimos que esta sociedad es justa. Bien, uno de los ejemplos que nosotros podríamos poner en este sentido, que es una de las cuestiones que en los últimos años se ha discutido más quizás en nuestro país, es el tema de los impuestos progresivos, especialmente por allá por el 2007-2008, cuando se estaba llevando adelante la reforma tributaria en nuestro país, el famoso IRPF, ¿no?, con esas franjas escalonadas que en definitiva hacen que se le cobre un mayor porcentaje de su ingreso si la persona gana más. Es decir, cuanto más ganás, te descuentan un mayor porcentaje a cuenta del impuesto a la renta de la persona física. En ese momento, entonces, muchas personas argumentaron que era un impuesto injusto porque en realidad las personas que ganaban más era porque en definitiva se esforzaban más y trabajaban mucho más, capaz que trabajaban el doble de horas, por eso ganan el doble que los demás, y estamos, por lo tanto, si le sacamos más dinero por eso, estamos castigando al trabajo, ¿sí?, al esfuerzo. Bueno, Rawls dice que eso no es así, que en definitiva es justo sacarle más a los que tienen más, ¿sí?, para tratar de dar, con eso que yo le saco al que tiene más, dar, que es una situación de, entre comillas, injusticia. Por otro lado, con eso yo logro atender, ¿sí?, a través de políticas sociales, por ejemplo, desarrolladas por el Estado,
las vulnerabilidades de aquellos que tienen menos, ¿sí? Logrando en definitiva en la globalidad una sociedad más justa. Por otro lado, Nozick plantea algunas críticas a la teoría de John Rawls porque sostiene que Rawls en esencia considera o trata a las personas como medios y no como fines. Y según Nozick, lo que debería suceder es que las personas sean un fin en sí mismo y que para eso se le debería garantizar, ¿sí?, determinadas libertades y derechos que son esenciales en este sentido. Dice Nozick que las personas, y solo ellas, nadie más, pueden decidir sobre su propia vida y por extensión, entonces, sobre sus bienes, que son los bienes que han logrado acumular o generar, con lo que ellos han definido o decidido hacer con su vida. Si alguien viene y, por lo tanto, decide sobre sus bienes, en definitiva, está violando un principio fundamental, un derecho humano fundamental, que es el derecho a la propiedad. Entonces, el autor se plantea que con qué derecho alguien más que no soy yo puede venir a disponer de mis bienes y por lo tanto, de forma indirecta, de lo que yo he hecho y decidido con mi propia vida. Dice Nozick que si esto sucediera, entonces generaría una situación de injusticia, ¿tá? Porque si alguien más dispone, alguien más que no soy yo, dispone de mis bienes en contra de mi voluntad, entonces está violando un fundamental o más de uno, como por ejemplo el derecho a la propiedad y la libertad que tengo que tener yo para disponer de mis propios bienes. Entonces, esta crítica de Nozick a Rawls va en contra de aquellos principios que planteaba Rawls de que podemos disponer de los bienes primarios de otros para distribuirlos de forma igualitaria y generar esa desigualdad siempre y cuando beneficie a los más débiles, decía Rawls. Bueno, Nozick dice directamente no, esto no es así, porque eso genera una situación de injusticia también. Concretamente allí, para comprender las diferencias entre la teoría de Rawls y la teoría de Nozick, en el manual tenemos un breve análisis en 2 párrafos de lo que es la fábula de la cigarra y la hormiga de La Fontaine, que estoy seguro que todos ustedes ya la conocen, pero bueno, en este caso dice la fábula que había una hormiga y una cigarra que cuando en época de verano actuaron de formas muy diferentes, porque mientras que la hormiga trabajaba durante todo el día, se esforzaba muchísimo y cargaba cosas pesadas, más pesadas que ella, para transportar todo ese alimento hacia su casa, en el calor del verano, etc. La cigarra, por otro lado, se burlaba de la hormiga y le decía que, porque trabajaba tanto, que tenía que disfrutar más de la vida, porque si no, no iba a disfrutar del trabajo, o del fruto de su trabajo, etc. Entonces, la cigarra, en cambio, se dedicaba a cantar y bailar durante todo el día. Esto durante el verano. Pero bueno, cuando llegó el invierno y aparecieron los primeros fríos, la cigarra se vio desprotegida, con frío y con hambre, y por lo tanto, sin saber qué hacer, porque no se había preparado para ese momento, se acordó de su vecina hormiga y se imaginó o supuso que debería de tener bastante alimento disponible, porque ella misma le había visto pasar y cargar todo ese alimento durante mucho tiempo. Entonces, allá fue la cigarra a pedirle a la hormiga, ¿sí?, por favor, si le daba un poco de alimento
y de protección, porque sabía que la hormiga tenía bastante, ¿sí? Que si no se iba a morir de frío y de hambre. Y la hormiga le contesta: mientras yo me esforzaba y trabajaba mucho para conseguir mi alimento, usted se dedicaba a cantar y bailar. Por lo tanto, ahora, ¿sí?, yo tengo mi alimento y voy a disfrutar del fruto de mi trabajo, ¿sí? Y usted, que no se esforzó, hágase cargo de lo que hizo. Usted ya disfrutó, ahora manéjese. De alguna manera, palabras más, palabras menos, esta es la fábula. Entonces, en la teoría de John Rawls, la situación de justicia estaría dada si la hormiga le da alimento a la cigarra cuando se lo pide. ¿Por qué? Porque dice Rawls que los bienes primarios deben ser distribuidos de forma igualitaria, ¿tá?, para que cada uno de los individuos logre conseguir esa vida buena que desea. Esa distribución de los bienes primarios, especialmente de los bienes primarios sociales, ¿sí?, puede ser desigual, es decir, que no le den lo mismo a ambos, sino que le den más a uno que a otro, puede estar justificada en casos incluso de que esa desigualdad beneficie al más débil. En este caso vamos a suponer que no hay uno más débil que el otro. La hormiga y la cigarra tienen la misma condición, ¿tá? Sin embargo, dice Rawls, hay que distribuir de forma igualitaria los bienes primarios, por lo tanto, la hormiga le tiene que dar a la cigarra. Eso es justicia para Rawls, ¿sí? Que si lo traemos a las políticas actuales, sería el impuesto a la renta de la persona física, sacarle a los que más tienen para darle a los que menos tienen. ¿Qué dice Nozick? ¿O qué diría Nozick sobre esta fábula? Bueno, Nozick diría que si esto se concreta, si obligamos a la hormiga a darle el alimento a la cigarra, estamos violando, dice Nozick, el derecho de la hormiga a disponer de sus propios bienes. Estamos violando el derecho a la propiedad privada y estamos violando un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad, en tanto que estamos obligando a la hormiga a darle a la cigarra, ¿sí? Dice Nozick entonces que lo que se debe hacer es que las personas se hagan responsables de sus decisiones, ¿sí? Pero sí que tengan, en vez de igualdad en la distribución de los bienes primarios, que la igualdad tiene que ser en materia de derechos, ¿sí?, que tenemos que garantizarles a todas las personas. Nozick dice, si nosotros le damos el mismo derecho diría, ¿no? Imaginemos, si la hormiga y la cigarra tienen el mismo derecho de hacer ellas lo que crean conveniente con su propia vida, si la hormiga decidió trabajar duramente durante el verano para luego descansar y tener alimento durante el invierno, bien por la hormiga. La cigarra decidió otra cosa, que se haga cargo, pero no obliguemos ahora a cargar con las decisiones que ha tomado la cigarra, ¿sí?, a la hormiga. Finalmente tenemos los aportes de Amartya Sen, que es un autor conocido por todos nosotros, que discrepa con los planteos realizados por ambos autores. Respecto a Nozick, principalmente lo que le cuestiona es su concepción limitada o restringida de los derechos que plantea el autor. Dice que esta concepción no contempla lo que las personas pueden hacer o lo que los derechos habilitan a las personas a hacer, solo contempla sus restricciones. Por lo tanto, Amartya Sen dice que esta concepción de Nozick no evalúa las consecuencias empíricas del ejercicio de los derechos
entendidos como restricciones, ¿sí? Y que por lo tanto, al no tener en cuenta las consecuencias empíricas o prácticas de garantizar esos derechos, muchas veces el resultado global o definitivo es ética y moralmente repudiable o malo, ¿sí? Siguiendo un poco el ejemplo de la fábula, dejar que muera de hambre la hormiga es moralmente repudiable y rechazable, aun cuando sea en defensa de la propiedad privada de la hormiga, ¿tá? Después se podrá ver de qué forma la cigarra de alguna manera reintegra a la hormiga o genera cierto equilibrio, pero la cuestión es, siempre tenemos que poner por encima el derecho a la vida. Es inaceptable aceptar la muerte de alguien para garantizar el derecho a la propiedad privada de otro, ¿tá? En este sentido, dice Amartya Sen, lo que hay que hacer es una evaluación global siempre. La evaluación global debe contemplar dos aspectos, ¿sí? Por un lado, la cuestión ética y moral de la aplicación, ¿no?, de esos derechos, pero por otro lado, los efectos empíricos, materiales, prácticos que tiene la aplicación de esos derechos. Entonces, por ahí, ética o moralmente, sabemos que está mal disponer de las cosas del otro. Si la persona está en desacuerdo, está mal tocar la propiedad privada de alguien, ética y moralmente, pero si se hace esto para que otras personas no mueran de hambre, entonces está justificado. Es una situación de justicia. ¿Se entiende? Bien. Por otro lado, respecto a la teoría de John Rawls, la crítica principal de Amartya Sen es que Rawls planteaba la distribución igualitaria de los bienes primarios, ¿sí? Es decir, dar a todos lo mismo, excepto cuando la distribución redunde en un beneficio para los más débiles. Dice Amartya Sen, muchas veces que acá no importa la distribución de los bienes, sino qué hacen las personas con esos bienes. Porque yo puedo darle menos a uno que a otro, pero al que le di menos puede hacer mucho más con eso que le di que el otro. Por lo tanto, no tiene que ver con la distribución igualitaria de los bienes primarios, sino lo que tenemos que analizar son las funciones, las cosas que las personas hacen, ¿sí? Y allí Amartya Sen hace una distinción entre lo que son las funciones, por un lado, ¿sí?, que sería lo que las personas efectivamente hacen, ¿sí?, y las capacidades, por otro, que es el potencial de las cosas que las personas podrían hacer, ¿sí?, con esos bienes disponibles, ¿tá? Las funciones son lo que las personas hacen, ¿tá? Las acciones, ¿sí?, que desarrollan las personas. Las capacidades son lo potencial, lo que podríamos hacer con esos bienes disponibles, ¿tá? Allí en el manual aparece en este sentido el ejemplo de la persona con discapacidad. Dice, si a una persona con discapacidad le damos más bienes que a otra, en definitiva, la persona con discapacidad hay determinadas acciones o funciones que no podrá realizar, como por ejemplo andar en bicicleta, dice, ¿tá? Así que si nosotros le damos menos a otra persona que no tiene discapacidad, aunque le hayamos dado menos, la persona tiene una mayor capacidad de hacer cosas con esos bienes que yo le doy, ¿tá? Por lo tanto, allí Amartya Sen va a hablar de las capacidades, a tratar siempre el desarrollo como un proceso que tienda a aumentar o maximizar las capacidades de las personas, ¿tá?, de lo que las personas pueden realmente hacer con su vida y con sus bienes, ¿tá? En este sentido plantea, ¿sí?, el concepto de agencia individual, que la agencia individual
básicamente significa, después en el práctico tenemos algunos ejercicios vinculados con esto, presten atención. La agencia individual es la capacidad de las personas de construir su propia vida, de hacer su propia vida sin que los demás, el entorno, la sociedad, la familia, le imponga determinados límites, ¿sí? Como planteaba Nozick también, sino que la persona tenga la capacidad de iniciativa de alcanzar la vida que desea y para eso disponer de los bienes que tiene, pero teniendo oportunidades, ¿sí? Capacidades. Muchas veces, por más agencia individual que se tenga, ¿sí? O actitud de agente, la sociedad, el entorno social, ¿sí? O los arreglos sociales en definitiva, son contrarios y neutralizan la capacidad individual o la agencia o no lo promueven. Por lo tanto, siempre tiene que haber una complementariedad entre lo que es la agencia individual, la capacidad para construir su propia vida en función a sus principios, sus valores, sus creencias, por un lado, y las oportunidades que genera la sociedad para que esta persona pueda prosperar realmente a partir de su agencia individual. ¿Tá? Acá podemos plantear dos situaciones diferentes, ¿sí? Por ejemplo, una sociedad, como decíamos hoy, en la que hay democracia plena, donde las personas tienen los mismos derechos garantizados, entonces se constituye en un arreglo social que es complementario con la agencia individual. Sin embargo, un régimen dictatorial no se complementa porque neutraliza la capacidad individual para construir la vida en función de sus propios intereses. Y bueno, para terminar en este caso, simplemente analizar o comentar rápidamente los conceptos de agente y de paciente, ¿sí? Como conceptos antagónicos. Básicamente lo que dice Amartya Sen es que desde el punto de vista de los gobiernos, por ejemplo, se puede concebir en el marco, por ejemplo, de las políticas públicas a los individuos como agentes o como pacientes, ¿tá? Y al mismo tiempo las propias personas se pueden visualizar como agentes o como pacientes. ¿Qué sería la gente? La gente, como dije anteriormente, es aquel que tiene la iniciativa propia de alcanzar sus metas, sus propósitos y que desarrolla determinadas acciones para lograr eso que busca y que desea para su vida. Paciente es la persona que simplemente se limita a esperar lo que el entorno le brinda, pero no tiene una actitud proactiva, ¿sí? Dicho de otra manera, dice Amartya Sen, si un gobierno te considera como agente, te va a enseñar a pescar. Si te considera como paciente, te va a dar el pescado. Es decir, esa famosa metáfora que es muy popular y que la hemos escuchado seguramente en otros ámbitos, es, si a mí me enseñan a pescar, es porque yo después tendré la iniciativa y me ganaré mi sustento con mi propio esfuerzo. ¿Sí? Me dieron las herramientas, los instrumentos, el conocimiento y yo después me encargo de obtener el resto. Me dieron la oportunidad, ¿sí? Y los medios y yo hago el resto. El paciente espera, el paciente simplemente recibe. ¿Tá? Acá se me ocurre, estaba pensando en este momento, una cuestión que involucra a muchos de ustedes, que son estudiantes de la carrera de trabajo social, la licenciatura en trabajo social. Ustedes saben que hasta hace algunos años el nombre de la carrera era asistente social. Bueno, se le cambió el nombre y pasó de ser asistente social a trabajo social. ¿Por qué se le cambió el nombre? Porque justamente la palabra o la expresión asistente social hacía referencia o consideraba, ¿sí? Partía de una concepción que considera a las personas como pacientes. Por eso hay que asistirlas, hay que darles, ¿sí? Hay que simplemente llevarles cosas, era, ¿no? Aquello de ser
asistencialista, asistir. Por otro lado, la expresión trabajo social, utilizada actualmente, enfatiza en el hecho de que el trabajador social no simplemente es un asistente que va a llevar cosas, sino es el trabajador social, básicamente lo que va a hacer es a generar capacidades en las personas para que las propias personas puedan después salir adelante. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, me acordé simplemente porque tiene directamente que ver con esto que estamos analizando de agente y paciente. Por otro lado, las propias personas pueden considerarse, ya sea consciente o inconscientemente, como agentes o como pacientes. Vieron que hay personas que siempre lo esperan todo. No, porque no me dieron esto, no me dieron aquello, siempre estoy esperando que alguien me dé algo para salir adelante. Sin embargo, hay otras personas que son activas y que todo el tiempo están buscando, ¿sí?, con los medios que tienen y las oportunidades que se les abren, buscando su propio bienestar. ¿Tá? Entonces, esos son agentes. Muy bien, finalmente pasamos al análisis de los ejercicios del práctico. Tenemos 2 ejercicios, los 2 se basan en 2 artículos. En el ejercicio 1 tenemos un artículo de Martin Luther King que hace referencia al fin de la paciencia y, por supuesto, está tratando el tema de la segregación y de la discriminación racial y los derechos de los negros, ¿sí?, y sobre la paciencia, ¿sí?, que se tiene para el reclamo de estos derechos, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer es leer atentamente el artículo de Luther King y en el punto número 1 se nos pide que identifiquemos cuáles son las dimensiones del desarrollo que aparecen allí mencionadas, no directamente, pero sino que aparecen en el artículo, directa o indirectamente, ¿sí? Pueden ser económicas, sociales, políticas, normativa, etcétera, las dimensiones que ustedes consideren. ¿Tá? Esto ya lo habían hecho en otros prácticos anteriores, así que es algo muy sencillo. En el punto B del ejercicio 1, allí se nos pide que subrayemos en el texto algunos conceptos que se vean reflejados, conceptos de Amartya Sen, ¿sí? Allí obviamente que el concepto no está como tal, sino que en el artículo de Luther King se ven reflejados conceptos de Amartya Sen que están desarrollados en el capítulo. ¿Tá? Cuando digo subrayar, subrayan en el artículo, pero cuando hagan el práctico escriben eso que subrayaron, lo escriben en un renglón o 2 y luego en otros 2 renglones o 3 justifican y argumentan por qué eso les parece que es o que refleja el concepto tal de Amartya Sen. Los conceptos que nos pide considerar son, en primer lugar, el de la complementariedad entre agencia individual y arreglos sociales. ¿Dónde se ve reflejado? ¿En qué pasaje del texto se ve reflejado esto? Que no lo voy a explicar porque hace un instante acaba de explicar eso, ¿sí? La capacidad de los individuos, ¿sí?, de desarrollar su propia vida, por un lado, con lo que nos puede ofrecer el entorno como arreglos sociales, ¿sí?, para promover la vida que nosotros queremos y consideramos que vale la pena vivir. En segundo lugar, las trabas para el desarrollo. ¿Existen allí en el artículo mencionadas algunas trabas para el desarrollo? ¿Cuáles serían esas trabas? Bueno, poner y argumentar brevemente. En tercer lugar, medios y fines para el desarrollo, ¿sí? En este sentido, cuáles son los medios y cuáles son los fines que aparecen mencionados para el desarrollo, simplemente lo ponen, y por qué les parece que es un medio, por qué les parece que es un fin. En cuarto lugar, las diferencias entre crecimiento económico, según Amartya Sen, por un lado, y desarrollo por otro. No son la misma cosa, ¿sí? El desarrollo es un concepto mucho más complejo y más amplio, y Amartya Sen lo vincula sobre todo con las capacidades, con la ampliación de las capacidades y oportunidades para las personas, y además con la libertad. ¿Tá? Crecimiento económico hace énfasis en bienestar material y económico, simplemente. Por otro lado, tenemos la disyuntiva entre agente y paciente, que también lo comentábamos recién, que se vea reflejado eso de agente o de paciente en el artículo de Luther King. Creo que hay mucho de eso, el propio título del artículo
aborda directamente esta cuestión de el ser agente o ser paciente, o dejar de ser paciente y comenzar a ser agente. En fin, ¿tá? Traten de identificar estos conceptos entonces en el artículo. Finalmente, en el ejercicio número 2, tenemos allí otro artículo. Soñé ser abogada, habla de la situación vivida por una persona trans. Y bueno, sobre este artículo lo leen atentamente de nuevo, y allí, en primer lugar, lo que tienen que hacer es contestar un poquito cómo toda la situación vivida y escrita en el artículo afectó o afecta la capacidad de la persona. Repito, capacidad en el sentido de Amartya Sen, ¿sí? Vayan al concepto. La capacidad el potencial de lo que podemos hacer, ¿sí? No las funciones, sino las capacidades. ¿Tá? No lo que hacemos, sino lo que podríamos hacer. Está vinculado el concepto con las oportunidades, ¿sí? ¿Cómo afecta entonces esta situación las capacidades? En segundo lugar, ¿cómo calificaríamos la situación en función del concepto de agencia individual y desarrollo? Es decir, esta situación, ¿cómo se vincularía con la agencia individual? Piensen en la persona y en todo lo que tuvo que hacer para lograr este sueño, en definitiva, de ser abogada, y que lo termina logrando, pero aún con todos los obstáculos que encontró por el camino, que se describen allí. Bien. En tercer lugar, lo de agente y paciente, ¿sí? Sobre todo en la actitud de la persona. La actitud de esta persona es de agente o de paciente. ¿Por qué? Fundamental, justificar la respuesta, ¿sí? Por otro lado, considerar, o si ustedes consideran, a partir de las reflexiones realizadas en este artículo, a partir de la lectura de este artículo, y sobre todo de lo que aprendimos en el capítulo, ¿tá? Y en otros capítulos anteriores del manual, si la discriminación basada en género puede ser considerado un problema del desarrollo. En el práctico número 2, ustedes contestaron si las desigualdades de género podían ser consideradas un indicador de desarrollo. ¿Se acuerdan? Bueno, acá me está preguntando directamente si es un problema del desarrollo o no lo es. Obviamente que está relacionado con aquello que hicieron en el práctico 2, porque si yo en aquel momento dije que sí era un indicador del desarrollo, es porque en aquel momento consideraba que era un problema para el desarrollo. De lo contrario, yo no voy a tomarlo como indicador si no lo considero un problema del desarrollo. ¿Se entiende? ¿Tá? Bien. Y por último, en caso de que hayan respondido y justificado de que la discriminación basada en género sí es un problema para el desarrollo, entonces reflexionar brevemente y plantear qué cambios se podrían hacer para encontrar una solución a esta discriminación de género y a las consecuencias o los efectos que genera dicha discriminación basada en género, donde vemos allí en el artículo algunos de los ejemplos. ¿Tá? ¿Cómo podríamos cambiar la sociedad? Esto ya no es simplemente solo sobre el artículo, cómo se resuelve la situación en el artículo, sino plantéenlo en términos generales. ¿Qué transformaciones o qué tipo de cambios se deberían llevar adelante en la sociedad para resolver la discriminación basada en género? Muy bien, llegamos al final. Como todas las clases, quedo a disposición de ustedes. Por consultas y preguntas me pueden escribir, como lo han estado haciendo, al correo electrónico, o pueden plantear comentarios en este video que trataré de responder lo más rápido posible. Bueno, cuídense y pasen bien.